En albores transicionales hacia la equidad de género, el feminismo nos reviste de inclusión, abogando por un entendimiento universal de que, y cito a J.D. Anderson, el feminismo no se trata de hacer a las mujeres más fuertes. Las mujeres ya son fuertes. Se trata sobre cambiar la forma en la que el mundo percibe esta fuerza. Me parece entonces importante la reflexión sobre cómo se ha relegado a segundo plano el quehacer estético de la mujer en el arte universal y en la historia del arte. Siempre hemos escuchado de Miguel Ángel, de Murillo, de Goya, de Da Vinci, de Velázquez, pero poco es lo que se nos dice sobre Hilma af Klint, Sophonis van Gisola, Angelica Kaufmann, Luisa Vidal, Louise Bourgeois, etc. Ahora, si bien este no es un estudio sobre las artistas en la historia del arte universal, porque de serlo este video duraría varios meses y no tengo tanta pena, sí es bueno preguntarse dónde están ellas. Por fortuna, el arte como objeto de estudio comienza a sufrir un cambio hacia el historicismo como su enfoque principal, dándole a la figura femenina un protagonismo referencial como creadora de alto valor. Ante dicho contexto, he decidido compartirles mis 5 artistas mexicanas favoritas, las cuales considero excepcionales ya en cuanto a propuesta, forma, aceptación, contenido, técnica, discurso, composición y o estructura, conformando obras que no solo tocan la identidad cultural, sino que dan una propuesta para el futuro estético del país, o hacia el futuro estético del país. Para empezar a conjuntar arte e identidad cultural, en este caso la de México, primero habría que definir la mexicanidad, aquello que es denominador cultural allende de las áreas geopolíticas del país. Alberto Cajal nos indica que los elementos conformantes básicos de una identidad cultural son la distinción de un pueblo, de su historia, su tradición y sus costumbres en un marco de una determinada geografía. Esta se gesta en el entramado de la nacionalidad, la etnicidad, la religión, la clase política, la generación, y es parte de una autoconcepción y autopercepción del individuo. Por lo tanto, la identidad cultural es tanto característica del individuo como del grupo de miembros culturalmente idénticos. Ahora, en este ejercicio, si pensamos en México, algunos de los elementos que se suscitan son la gastronomía barroca, como la conjunción de elementos prehispánicos y como la conjunción de alimentos, prehispánicos y la tradición ibérica de 1500. También tenemos la historia como el rito narrativo de leyendas, de los hechos políticos, de lo tribal y de la insurgencia. Todo esto de índole coyuntural, porque todos nuestros hitos han sido suscitados o son consecuencias de condiciones políticas de oposición que representan este conflicto en nuestro origen. También tenemos las costumbres simbólicas, que refieren a una cosmovisión de contraste, que incluyen lo esotérico y lo fantástico, las abstracciones de lo abyecto y lo cruento y lo bello, los dioses totémicos, la magia, el urbanismo, el culto a la pirámide como una reminiscencia de un pasado irresoluble, la sátira nihilista sobre la tragedia y la muerte, y bueno, la lista puede continuar. Pero para mejor ejemplo tenemos el Día de Muertos, que es patrimonio intangible de la humanidad. Y por último, como último elemento, y para fines de este video, fines de este estudio, está el arte, ya sea de carácter ritual, como lo es el arte prehispánico, de carácter político o de disrupción política, como lo fue el muralismo, el cual dio un estandarte a las minorías, hoy es representado por el graffiti, o el arte de proposición estética global, como lo fue el modernismo en el siglo pasado. Para fines de conclusión, decimos entonces que la identidad mexicana es una estructura conformada por un conjunto de signos rituales legibles por los habitantes culturales de la misma región, que refieren a contrastes que rayan en las dicotomías y que guían un comportamiento moral. A su vez son disruptivos hacia una autoridad mediocre y encuentran equilibrio entre la vida y la muerte,
entre la tragedia y las masacres y el dolor y la alegría, la jovialidad, el canto y el amor. Es entender que el discurso de existir entre sombras y colores es vivir de una manera mucho más plena. Por eso, en mi opinión y bajo el escrutinio de mi análisis, las siguientes 5 damas exponen de excelente manera tal identidad en un discurso estético coherente. Kikis 1313. Es graduado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Logró obtener una residencia en el Nordic Watercolor Museum en Skarham, Suecia. Esto después de presentar su primera exposición en el Museo de Querétaro. Su trabajo realizado en tinta, grafito y acuarela se desarrolla en el estudio del lo cruento, que sin embargo se representa con la forma de una diégesis infantil, otorgándole confort y seguridad al espectador. Dicho contraste busca que, de alguna manera inconsciente, se reconozca el cadáver como un símbolo de reestructuración estética. Su arte es de las cosas más espectaculares que he visto. Y por favor créanme cuando lo digo, porque, y esto no es ningún tipo de presunción, he viajado por algunos lugares como España, Francia, Italia, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Estados Unidos y claro México, estudiando el arte occidental en museos como el Louvre, d'Orsay, la Galería Nacional, el Museo del Prado, el Alberto Sofía, el Met de Nueva York y muchos otros etcétera. Y nuestra chica aquí no le debe nada a las grandes obras del mundo. Lisette Abraham, licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en diseño, el enfoque de su trabajo es el performance y la fotografía, la cual es fantástica, literal y figurativamente hablando. Realiza imágenes basadas en temas de género y de problemáticas sociales del país. Los elementos en su obra son desarrollados con una estética particular de fotografía de autor. La constitución de sus composiciones tiene una perfecta armonía entre lo figurativo y la abstracción, tanto si quieres hacer un ejercicio de análisis por la forma o por el tema. Verónica Villarreal, egresada con excelencia de la licenciatura en Artes por la San Diego State University. Trabajo realizado con acrílico, óleo, stencil en aerosol y la aplicación en hoja de oro de mensajes que acompañan la obra se conforma por la unión de lo ambivalente. La vida y la muerte como dos nodos de un mismo eje. Hay sarcasmo en su intervención hacia figuras icónicas, hay color y movimiento en las vanitas, hay optimismo y alegría en el final de la vida y un reconocimiento a la mujer en su serie de retratos digitales. Mariana Villanueva, Haku. Antigua estudiante de diseño y optimización en el campo industrial, siguió su vocación en el arte, y esto la llevó a trabajar para festivales de música como el Notfest, exponer en el Museo H.R. Giger en Suiza, e intervenir piezas únicas para la exposición de Tim Burton en México. Su trabajo, de técnicas secas como el grafito o la aplicación de elementos de la ilustración, consiste en una conexión entre la escatología prehispánica del pasado y la concepción espiritual contemporánea. En sus estudios simbólicos sobre dioses mesoamericanos y de figuras duales en simbiosis, comúnmente inspiradas en figuras animales alegóricas, hay referencias temáticas a la maternidad, el abuso sexual, los feminicidios, la industrialización de la tierra, la sangre y la destrucción como origen y fin de lo humano. Ana Fiori. Estudió producción vocal, music business y ha sido certificada con honores como vocal coach. También ha trabajado como modelo, actriz y letrista. Su más reciente álbum, Hnotli Tonali, tiene arreglos orquestales cinematográficos amalgamados con metal, la inclusión de instrumentos prehispánicos y letras en español y náhuatl, mostrando así una pequeña esencia de la diversidad cultural mexicana. Aquí está mi copia del álbum, firmado por Ana. La obertura instrumental del álbum tiene pasajes de cada una de las canciones que se escucharán en los siguientes tracks, y marca el principio o el final de una obra perfectamente simétrica. A Kikis, a Lisette, a Verónica, a Haku y a Ana por ser personas tan amables conmigo y prestarme alguna de sus obras para la explicación de este video, y perdónenme porque ya he tardado tanto en hacerlo. En realidad ya lo tenía, pero duraba un poco más de media hora porque comencé a hablar como de cada una de las obras, de lo que me decían a mí, y pues no sé, me ponía bien New Age, entonces tuve que hacerlo otra vez porque era inevitable. Asimismo dejo en la caja de descripción todas las redes sociales, las webs, las líneas de contacto para que vean el trabajo de todas estas chicas, y también sus exposiciones o sus nuevas presentaciones, etc.
También dejo obviamente mi correo, mi web, mis redes sociales, etc. Y pues nada, dejen en la caja en los comentarios quiénes son sus artistas favoritas. Y así todos aprendemos algo y nos retroalimentamos. Eu te linda, sigan excelente.